Mi nombre es Capitán Eva Hall. 35 años. El tercer despliegue acaba de finalizar. Irak de nuevo. El mismo polvo, el mismo calor. Las mismas bolsas para cadáveres. Cerrado en silencio. Pero esta vez, algo en mis entrañas me dijo, no le digas a nadie que volverás a casa. Así que no lo hice. No envié mensajes de texto, no llamé, no publiqué una foto de regreso a casa con un filtro y una bandera. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Empaqué mi rifle con las manos en la masa y volé 22 horas de regreso a suelo americano sin decir ni una palabra. Cuando mis botas tocaron la acera frente a la casa de mis abuelos en Masonville, Virginia, el sol se estaba poniendo bajo y furioso detrás de los robles. La luz del porche estaba apagada. Esa fue la primera mala señal. El segundo, ninguna respuesta en la puerta. Todavía tenía mi llave. El mismo latón que me dio un abuelo cuando cumplí 13 años. ¿Alguna vez necesitas entrar? Él dijo, esto todavía funciona. Y así fue. La cerradura hizo clic y entré en un silencio que me oprimía el pecho como una losa de hormigón. La casa olía mal. No estaba sucio, no estaba podrido, simplemente vacío, hueco, como si nadie hubiera respirado dentro durante mucho tiempo. Llamé a la abuela. Nada. Primero revisé la sala de estar. Limpio como siempre. Control remoto de TV doblado en manta alineado con precisión quirúrgica. Luego la cocina, luego sus botas de jardín junto a la puerta trasera, luego el dormitorio principal. Ahí fue donde la encontré. Ella estaba en la cama del hospital que habíamos preparado hacía 2 años después de su derrame cerebral. Las mismas sábanas azules, la misma funda de almohada con flores, pero ahora había máquinas, silenciosas, frías. El oxígeno silbaba en suaves pulsos. Un monitor parpadeó en color verde apagado. Sus manos estaban flácidas. Tenía un ojo medio abierto como si estuviera intentando despertar, pero no podía decidir si valía la pena el esfuerzo. Ninguna enfermera, ninguna ayuda, ninguna familia, solo ella, las máquinas y yo. Estuve allí parado durante 5 minutos antes de poder moverme. Sentí como si mi estómago estuviera hecho de arena y acero y malos recuerdos. Revisé su vía intravenosa, limpié la comisura de su boca con un pañuelo y ajusté su manta. Susurré, soy yo, abuela. Eva está en casa. No se movió. Miré a mi alrededor. Ni una sola tarjeta de mejórate. Ningún vaso de agua. Ninguna flor fresca. Solo silencio. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. Tal vez me perdí algo. Ningún mensaje de mamá. Ningún mensaje de voz de papá. Solo una publicación reciente de Facebook con fecha y hora de hace 1 hora. Los atardeceres en Cabo nunca pasan de moda. Sin arrepentimientos. Vida de jubilada. Por fin libre. Mis padres tomando cócteles en la playa, sonriendo como si no tuvieran una madre con un pie ya en la línea. Y fue entonces cuando algo dentro de mí dejó de estar insensible y se agudizó. Esto no era olvido. Esto no era ajetreo. Esto era abandono. Caminé por el pasillo pasando la vieja foto del abuelo con su uniforme de la marina. Miró directamente a la cámara como si me estuviera mirando a través del tiempo. Su caja fuerte estaba en el estudio. La misma que mantenía cerrada cuando yo era niña. Todos creían que contenía monedas de oro o documentos secretos. Solo él y yo sabíamos la verdad. Me lo había dicho una vez cuando yo recibí mi comisión. Si algo nos pasa a mí o a ella y no aparecen, abre la caja fuerte. Sabrás qué hacer. Se refería a ellos, por supuesto, a mis padres. Su propio hijo y nuera. Me arrodillé, tecleé el código, mi número de servicio. La caja fuerte se abrió con un clic, como si hubiera estado esperando. Dentro había un sobre grueso. Mi nombre escrito con esa letra suya, firme y en mayúsculas. Eva, si estás leyendo esto, significa que confié en que estarías aquí. Respiré hondo, lo abrí y sentí el cambio de dirección. No había dinero dentro del sobre, ni llaves, ni números de cuenta en el extranjero,
solo papel. 4 hojas, para ser exactos. 3 estaban mecanografiadas, una escrita a mano. Las mecanografiadas eran de papel grueso legal. Con notario en la parte inferior. Fechadas hace 2 años. Título: Última voluntad y testamento de James Henry Hall. Nombre completo del abuelo: veterano de la Marina, Segunda Guerra Mundial, hijo de un minero de carbón de Virginia. Esposo, padre, hombre traicionado. El testamento estaba limpio. Frío, sin complejos. Si mi hijo y mi nuera no están presentes físicamente dentro de las 12 horas posteriores a la incapacidad o fallecimiento de mi esposa o de mí, perderán todos sus derechos hereditarios, financieros o de otro tipo. 12 horas. La abuela llevaba 3 días con soporte vital. Revisé los registros del hospital más tarde para asegurarme. En tal caso, todos los bienes, líquidos o fijos, se transferirán a mi nieta, la capitana Eva Hall, del Ejército de los Estados Unidos, la única persona de esta familia que defiende los valores del honor, el deber y la presencia. Esa fue la palabra que más me impactó. Presencia. No dijo amor, ni lealtad, ni siquiera sangre. Dijo presencia. Porque aparecer importa más que publicar fotos con margaritas. Me quedé mirando esa cláusula un buen rato. Me temblaban los dedos, pero no de sorpresa, sino de reconocimiento. Lo vio venir. El abuelo sabía que desaparecerían cuando más importaba. No por malicia, por costumbre, por egoísmo, disfrazados de autocuidado. Siempre decían cosas como: nos hemos ganado nuestra paz. Oh, es nuestro momento ahora. Como si criar hijos significara que puedes borrar a tus padres cuando se vuelven inoportunos. La 4ª página, la escrita a mano, era solo para mí. Eva, si estás leyendo esto, entonces reprobaron el examen final. No te sientas culpable. No discutas. No negocies. Simplemente cumple lo que está escrito. Ellos eligieron la playa. Tú elegiste la cama. Eso es todo lo que el tribunal necesitará saber. PD. El nombre del abogado es Gregory Thorne. Su número está pegado debajo del cajón. Ha estado esperando esto. No lloré. No grité. Simplemente me levanté, caminé hacia el escritorio, abrí la parte inferior del cajón superior y encontré el número garabateado con un sarpie descolorido. Gregory Thorne es. Contestó al segundo timbre. Capitán Hall, dijo con calma, como si hubiéramos hablado ayer. Tu abuelo me dijo que si eras tú quien llamaba, significaba que los demás no valían un centavo. Supongo es hora. Es hora. Dije. Bien, respondió. Presentaré la cláusula de activación inmediatamente. No necesitas hacer nada más. Tu presencia es prueba suficiente. Le di el número de fax del hospital y colgué. Luego me senté en el estudio del abuelo, todavía de uniforme, todavía cubierto de polvo del aeropuerto, y esperé a que empezara la tormenta. No tuve que esperar mucho. 10 minutos después, el hospital llamó a mi madre. 15 minutos después, oí el primer pitido en mi teléfono. Luego otro, luego otro. No contesté. Vi el sol deslizarse por la pared como si tuviera un lugar mejor donde estar. Vi el monitor de la abuela latir como un latido lento que se negaba a detenerse todavía. Después de 2 horas, finalmente volví a mirar mi teléfono. 9 llamadas perdidas de mi madre, mi padre, su abogado, incluso mi hermano pequeño, el que no había llamado a la abuela en 6 meses, pero que de repente estaba profundamente preocupado por la unidad familiar. Fue casi gracioso. Casi. Porque cuando la gente cree que cuando tienen el control, dejan de revisar las cerraduras. Dejan de aparecer. Se vuelven perezosos. Pero en el momento en que ese control se desvanece, cuando la voluntad ya no es suya, cuando el dinero se mueve sin su intervención, es cuando entran en pánico. Es entonces cuando empiezan a marcar. Es entonces cuando se dan cuenta de que nunca fueron el centro de la historia. Solo fueron extras en el legado de otra persona. Y yo fui el único que se quedó lo suficiente para pasar la página final. A la mañana siguiente, preparé una cafetera en la cocina de la abuela. La misma tetera desportillada, la misma puerta de armario que crujía.
El olor a carpetas y madera vieja casi me hizo pensar que todo era normal. Que tal vez, solo tal vez, me despertaría con ella tarareando himnos y rompiendo huevos en una sartén, diciéndome que necesitaba un corte de pelo y que mi uniforme me hacía parecer demasiado cansado. Pero las máquinas seguían zumbando en la habitación de al lado. El oxígeno silbaba como un dragón dormido, y mis padres seguían a 300 millas de distancia bebiendo cócteles carísimos en trajes de baño que probablemente costaban más de las recetas anuales de mi abuela. Aún no habían llegado. Ni siquiera habían reservado un vuelo, pero habían llamado una y otra vez. A las 10 de la mañana, la cuenta de llamadas perdidas había superado las 180. No contesté ni una sola. En cambio, me reuní con Gregory Thorne en la oficina administrativa del hospital. Era mayor de lo que esperaba, quizá rondaba los 70. Manos impecables de traje beige que parecían haber girado llaves inglesas. Un esmarine, a juzgar por el tatuaje descolorido que asomaba bajo su puño. Me saludó como si fuera de la familia. James era un hombre muy bueno, dijo. Confiaba más en ti que en el oxígeno. Revisamos juntos el papeleo. La cláusula de activación era infalible. Mi abuelo no solo había escrito un testamento, sino un manual de operaciones. Me había autorizado previamente a tomar decisiones médicas tanto para él como para mi abuela en caso de ausencia de mis padres. Me había asignado un administrador de la herencia, enumerando cuentas bancarias precisas, contingencias e incluso una modesta donación de $5,000 al monumento conmemorativo de guerra de Masonville con las palabras, para los olvidados que se presentaron de todos modos. Firmé donde debía, con calma, sin abogado propio. Gregory se encargó de todo. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. La administración del hospital recibió la confirmación de que mis padres no llegarían dentro del plazo establecido. Su motivo, un conflicto de viaje y angustia emocional. Casi me río. Tuvieron 3 días enteros. Y en ese tiempo, publicaron 17 fotos de cruceros en barco en Cabo, selfies en un spa de cola de langosta y un pie de foto particularmente desagradable que decía, aprendiendo a vivir por fin. Sin culpa, sin obligaciones. Sin obligaciones, ¿eh? Bueno, ahora tampoco tenían derecho a reclamar nada. A las 11:32 de la mañana, me paré junto a la cama de la abuela y firmé la autorización para la transición completa a cuidados paliativos. Se acabaron las máquinas, los tubos, solo la comodidad y la dignidad que debería haber tenido días atrás. Le sostuve la mano mientras la enfermera le retiraba con cuidado la vía intravenosa y atenuaba las luces de la habitación. No se despertó, ni se inmutó, pero juro que su respiración se calmó, se tranquilizó, como si su cuerpo finalmente supiera que podía dejar de luchar. Susurré, «Estoy aquí, abuela. Todavía estoy aquí». Y luego me senté y esperé. No fue una escena dramática. Sin música, sin jadeos, sin lágrima rodando por su mejilla, solo silencio y quietud. Y luego paz. A las 12:14 del mediodía, la abuela Hall falleció. Y 10 segundos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, solo contesté una vez. Era mi madre. Su voz era estridente, sin aliento, presa del pánico. «Eva, ¿qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste?» «Se fue», dije rotundamente. «¿Qué? Tú. No tienes derecho a tomar esa decisión. Somos la familia. No estabas aquí. La corté por 3 días. Estábamos en Cabo. Tu padre necesitaba descansar. No sabes lo que hemos hecho. Se fue, mamá. Y el testamento ya se ejecutó. Puedes llamar a tu abogado o a un terapeuta. No me importa cuál. Pequeña idiota despiadada». Terminé la llamada y apagué el teléfono. No me devolvió la llamada, no por otra hora. Y cuando lo hizo, el conteo comenzó de nuevo. A las 3 de la tarde, otras 41 llamadas perdidas de ella, de mi padre, de su abogado, de 3 números que no reconocí. Probablemente primos con los que no habían hablado en años, repentinamente preocupados. Pero el interruptor ya había cambiado. Los documentos estaban archivados. Las cuentas estaban cerradas.
La casa era mía. El terreno, los ahorros, el nombre, todo había cambiado de mano sin un solo grito, sin una pelea, sin un puño alzado ni un portazo. Porque la verdad es que el verdadero poder no necesita gritar. Simplemente firma los papeles y deja que el silencio haga el trabajo. Aterrizaron a la mañana siguiente. Auto particular desde Dallas, maletas de diseñador, gafas de sol demasiado grandes para la tormenta que estaban a punto de encontrar. Oí los neumáticos sobre la grava antes de verlos. Desde la ventana del dormitorio de la abuela, vi a mi padre salir primero, con la mandíbula apretada y los hombros rígidos. Siempre adoptaba una postura como si todavía estuviera al mando de algo. Mi madre lo seguía con el teléfono en la mano, ya ladrando a eso. Sus labios se movían rápido. Su mano libre se agitaba como si estuviera despegando el aire. Probablemente algún abogado al teléfono, o su terapeuta, o uno de esos amigos que solo existían para el brunch y el chisme. ¿No llamaron? Por supuesto que no. Entraron como si aún fueran los dueños del lugar, como si nada hubiera cambiado. Me quedé sentada frente a mí, entre los papeles de estudio del abuelo. Una taza de café solo junto a una vieja lámpara de latón. El sobre seguía allí. También la foto de él y la abuela, ambos de uniforme, tomada en 1951. Parecían orgullosos, cansados, pasos reales. Entonces se abrió la puerta. Mi madre apareció primero. No me saludó, solo se quedó mirando el sobre el escritorio como si la hubiera insultado personalmente. Mi padre estaba detrás de ella, en silencio, pero con la cara roja. No tienes derecho, espetó. No tenías autoridad para hacer esa llamada. Tenías 3 días, dije. 3 días para volver a casa. Murió sola. Eso es culpa tuya. ¿Crees que esto es por ti? ¿Por tu pequeña fantasía de uniforme y control? No, dije con calma. Se trata de ella, el abuelo y aparecer. Algo que dejaste de hacer hace mucho tiempo. Mi padre habló entonces, con voz grave. Estás cometiendo un error, Ava. Esto se arreglará. Ya he hablado con Michael. Lo demandaremos. Arqueé una ceja. ¿Te refieres a Michael, tu abogado, o a Michael, tu compañero de golf? Porque dudo que ninguno de los dos pueda borrar un testamento notariado, 2 marcas de tiempo en el hospital y una memoria excelente. James se puso serio cuando escribió que mi madre siseó. No, estaba furioso. Lo corregí, pero con la claridad del cristal. Y tengo el vídeo para demostrarlo. Su rostro se congeló. ¿Qué vídeo? Metí la mano en el cajón, saqué una memoria USB y la tiré suavemente sobre el escritorio. Lo grabó hace 1 año. Lo dirigió a quien impugnó el testamento. Dijo que si no podían mostrar su rostro cuando era necesario, no merecían ni el olor de su nombre. Mi padre dio un paso al frente como él podría intentar quitármelo. No me inmuté. Inténtalo, dije en voz baja. Intenta extender la mano por encima de este escritorio y agarrar algo que ya no te pertenece. Su mano se quedó congelada en el aire. Hubo un momento de absoluto silencio. Luego la bajó. Mi madre se volvió hacia él con la voz quebrada. No vamos a dejar que se salga con la suya. No se está saliendo con la suya, dije en voz baja. Se quedó. Tú te fuiste. Eso es todo. El rostro de mi madre se retorció en algo feo, algo casi infantil. Era nuestra madre. Y mi abuela, dije, una de nosotras le cogía la mano cuando murió. Una de nosotras se registraba en un spa. Eres una pequeña vengativa. Preguntó por ti, interrumpí, en la última hora, todavía esperando que vinieras. Todavía poniéndote excusas. No dije nada. Simplemente me quedé allí sentado porque ella no necesitaba excusas. Necesitaba a su familia. No hablaron. No por un rato. Simplemente se quedaron allí, absorbiéndolo o intentando encontrar la manera de darle la vuelta. Finalmente, mi padre se dio la vuelta. No por vergüenza, sino por cálculo. Se podía ver cómo giraban los engranajes. No lloraron. No se disculparon. Simplemente salieron de la habitación.
La puerta no se cerró de golpe. Sin teatralidad. Solo el silencioso clic de la sensación de derecho al salir del edificio. Más tarde esa tarde, su abogado me llamó directamente y se ofreció a mediar en un resolución. Rechacé la solicitud. Intentaron presentar una moción para impugnar el testamento al día siguiente, alegando presión emocional. Gregory se encargó de ello antes del almuerzo. El tribunal desestimó la moción incluso antes de llegar a una audiencia. Dijeron que no tenía legitimación. 2 semanas después, recibí una carta certificada. Mis padres habían contratado a una agencia de relaciones públicas para redactar una declaración alegando distanciamiento y abuso por parte de mis abuelos, presentándose como víctimas de un patriarca controlador y una hija emocionalmente distante. No publiqué nada, no dije nada. No hacía falta. La verdad no siempre grita. A veces simplemente se mantiene firme y espera a que las mentiras se pudran a la luz del día. Así que me quedé en esa casa, limpié la habitación de invitados, doné el armario de la abuela a la iglesia, me senté en el viejo banco del patio trasero donde el abuelo solía fumar y contarme historias de guerra. El silencio ya no era vacío. Se lo había ganado. 3 meses después, me notificaron. Lo hicieron. Presentaron una demanda formal contra mí en un tribunal estatal. Influencia indebida, coerción de ancianos, reclamación fraudulenta de albacea. Cosas realmente dramáticas. El tipo de lenguaje. Se contrata cuando no se puede ganar con hechos, así que se lanzan palabras como dardos y se espera que una se clave. Gregory se rió entre dientes cuando le entregué el sobre. Están desesperados, dijo, hojeando las páginas. No tienen caso, pero quieren ruido. Asentí. Que hagan ruido. Yo traeré el silencio. La fecha del juicio estaba fijada. Mediados de junio, en un pequeño juzgado de condado. Sin jurado, solo un juez, un secretario y la dignidad que pudieran reunir. Llevé mi uniforme ese día, no por ostentación, sino porque me parecía bien. Todavía olía a polvo de desierto y a suelo de hospital. No lo había limpiado. No quería hacerlo. Llegaron flanqueados por 2 abogados y un tercer tipo con un traje de $2000, que parecía creerse el hombre más inteligente de la sala. Intentó sonreírme. No se la devolví. Cuando el juez pidió las declaraciones iniciales, su abogado se puso en plan melodramático. La capitana Hall, aunque una soldado admirable, aprovechó su presencia en un momento de tragedia familiar. Para manipular a sus abuelos para que desheredara a su único hijo. Los aisló, los presionó emocionalmente. Creemos que ejerció una influencia indebida en un momento en que eran más vulnerables. Se sentó como si acabara de pronunciar el discurso de Gettysburg. El juez ni siquiera parpadeó. Gregory se paró a continuación. Nada de largas palabras, su señoría, solo hechos. Se acercó, conectó una pequeña memoria USB y pulsó el botón de reproducción. La pantalla se encendió. Allí estaba el abuelo sentado en su sillón reclinable, con el mismo cardigan gris y la misma manta azul a cuadros sobre las rodillas. Miró a la cámara con esos mismos ojos azul hielo con los que crecí. Si estás viendo esto, significa que probablemente estoy muerto o cerca. Así que, saltémonos las nimiedades. Se inclinó. Escribí el testamento yo mismo. Cada palabra. Nadie me dijo qué decir. Nadie me tomó de la mano. La chica que reproducirá este vídeo. La capitana Eva Hall es la única en esta familia que todavía entiende lo que significa estar presente cuando es difícil. Mi hijo, que Dios lo bendiga, está demasiado ocupado jugando al golf. Mi esposa no puede perderse un masaje. Dirán que estaba confundido, que me manipularon. Seamos claros. Tengo más claridad mental que la mayoría del Congreso. Y si no estuvieron presentes cuando su madre agonizaba, no merecen la suciedad bajo sus uñas. Miró directamente a la lente. Ava, esto es la guerra. Pero te entrené para eso. Mantén la línea. Entonces la pantalla se quedó en negro. Silencio en la sala. Silencio de verdad. De esos que envuelven las gargantas y desafían a cualquiera a tragar. El juez se volvió hacia su abogado.
¿Tiene algo que contradiga este vídeo? Historiales médicos, declaraciones médicas, algo que no sea teoría. Su abogado revolvió papeles, los hojeó, parpadeó. Su señoría, creemos que el vídeo tiene una carga emocional. Pero eso es un no. Entonces Gregory se puso de pie de nuevo. Tengo un testigo al que llamar. La capitana Eva Hall. Subí al estrado. No lloré. No sermoneé. Dije la verdad sobre la noche que regresé a casa. Las máquinas, la casa vacía, la publicación de Facebook, el silencio. Yo describí los últimos momentos de la abuela, su mano fría en la mía, la leve elevación de su pecho, el último suspiro de alguien que esperó lo justo para ser visto. Terminé con la frase que más importaba. No pedí heredar nada. Simplemente me quedé, y ellos no. El juez me dio las gracias. Sin contrainterrogatorio. Se tomó 10 minutos en su despacho. Al regresar, leyó un documento que pasaría a formar parte del registro público. Este tribunal no encuentra pruebas de coacción ni fraude. Las declaraciones de los testamentarios son coherentes, intencionales y condenatorias. La ausencia del demandante durante los últimos días de sus padres habla más fuerte que cualquier escrito legal. El capitán Hall es el albacea legal y único beneficiario. Caso desestimado con perjuicio. Sin fanfarrias, sin portazos, solo la verdad escrita en tinta. Al levantarme para irme, mi madre susurró en voz baja. Te arrepentirás de esto. La miré una última vez. No con ira, ni siquiera con lástima, solo con esta fría y distante claridad que se obtiene cuando... Finalmente veo moho creciendo detrás de una pared y me pregunto cuánto tiempo ha estado allí, supurando detrás de la pintura. Ya me arrepentí, dije. En cada cumpleaños la olvidaste. En cada aniversario que te saltaste. Cada vez que me preguntaba si llamaría si yo mentí. Luego le di la espalda. Salí del juzgado y no miré atrás. Volví a la casa por un tiempo. No para siempre. No pertenecía a ese barrio soñoliento de jubilados y aceras agrietadas. Pero tampoco podía irme de inmediato. Había algo inacabado aquí. El tipo de silencio que no se siente vacío, solo esperando. Mantuve la habitación de la abuela tal como estaba. Doblé su manta, regué sus violetas, dejé la silla junto a la ventana intacta. Algunas mañanas me sentaba allí, café en mano, dejando que el sol se filtrara por las tablas del suelo como siempre lo hacía. Casi podía oír su voz, baja, cálida, todavía llamándome Eve como si tuviera 5 años. Dejaron de llamar después del fallo. Primero, fue el silencio de mis padres, luego un hilo de veneno en línea. No directamente de ellos, por supuesto. No eran tan valientes, sino de su círculo, primos lejanos, familiares, amigos, gente que no había visto desde los 12 años, que de repente tenían opiniones sobre la lealtad y el legado. Los ignoré a todos. En cambio, pasé mis días revisando el estudio del abuelo. Cartas, diarios, recibos de 1983. Lo guardaba todo, pero no por sentimentalismo, sino por precisión. Como un hombre entrenado para contar balas también cuenta bendiciones. Una mañana, encontré algo inesperado. Una caja etiquetada para el pliegue. Dentro estaba su bandera funeraria, la de su funeral en la Marina, perfectamente doblada en 3 y envuelta en plástico. Y debajo, una nota. Ya tenía mis honores. No me entierres de nuevo. Dale esto a alguien que recuerde lo que significaba. Contemplé ese triángulo de estrellas y rayas durante un largo rato. Esa noche, conduje hasta Arlington, aparqué justo antes del atardecer, caminé entre hileras de grava silenciosa, crujiendo bajo mis botas hasta que encontré su lápida. James Henry Hall, suboficial jefe, Marina de los E.U. 1923, 2004. Honor antes que comodidad. Me quedé allí hasta que el cielo se tiñó de lavanda. Entonces me arrodillé y coloqué la bandera bajo su nombre. Sin palabras, sin oración, solo presencia. No me fijé en el hombre hasta que habló. Era suyo. Giré a un anciano con una chaqueta de cuero para silla de ruedas y una gorra descolorida que decía USS Missouri.
Sus ojos eran amplios pero penetrantes. Yo era su nieta, dije. Asintió lentamente. Serví a sus órdenes. Corea, 1951. El cabrón más duro que he conocido. Hablamos durante 10 minutos sobre el barco, los ejercicios, como mi abuelo una vez derribó a un teniente por intentar atracar borracho. Me dieron una semana en el calabozo y una ovación de pie, dijo el hombre, riendo. Le di la bandera doblada. Me miró como si le hubiera entregado oro. Eso no es mío para que lo guarde. Creo que querría que lo tuvieras, dije. Alguien que recuerda. Parpadeó 2 veces y me saludó. Le devolví el saludo. Luego me fui. De regreso a la casa, limpié el último armario. Encontré una caja de zapatos llena de mis dibujos de la infancia. Uno tenía una versión mía en forma de palito, en uniforme, de pie junto a un hombre de pelo gris con una enorme bandera estadounidense detrás de nosotros. Había garabateado debajo. Te protegeré cuando envejezcas, abuelo. No recordaba haberlo dibujado, pero sabía que era verdad. Los protegía a él y a ella, incluso si eso significaba cortar mi propia sangre. Incluso si eso significaba caminar solo. Porque eso es lo que pasa con el silencio. Silencio real. No significa que hayas perdido la discusión. Significa que lo terminaste de forma permanente. Sin refutaciones, sin giros, solo la verdad que permanece en pie donde todo lo demás se derrumba. Y una vez que aprendes a vivir en ese silencio, nunca vuelves al ruido. La herencia no fue enorme. Un poco de terreno, la casa, algunas cuentas de inversión. El abuelo no era de los que acumulan riquezas. Él creía que el dinero debía hacer algo, no solo quedarse acumulando polvo y resentimiento. Vendí el condominio frente a la playa que habían dejado atrás, el que mis padres solían visitar una vez al año solo para tomar fotografías para las tarjetas de Navidad. Ni siquiera se dieron cuenta que había desaparecido. Habían pasado a una nueva campaña de simpatía pública. Un mes después del fallo judicial, mi padre publicó un artículo de opinión en una revista en línea para padres distanciados. Afirmó que yo era una nieta militante que había lavado el cerebro a sus padres moribundos para que abandonaran a su único hijo. Incluso utilizó la frase toma de rehenes emocional. Fue ridículo, pero no me reí. Guardé el enlace por si acaso porque conozco gente así. No se detienen hasta que creen que han reescrito el pasado. Entonces comencé a construir algo que no pudiera reescribirse. Fundé la Fundación Hall 6 meses después de que muriera mi abuela. Pequeña organización local centrada en su misión de brindar apoyo domiciliario a veteranos mayores que no tienen familiares que los cuiden. Enfermeras, transporte, asesoramiento en duelo, guardias de honor en el entierro, todo cubierto, sin preguntas. Utilicé el dinero del abuelo. Su casa se convirtió en la primera oficina de la fundación. Su estudio, antaño cerrado a cal y canto, se convirtió en un espacio de asistencia jurídica y confección de testamentos gratuitos. Imprimimos un folleto con su foto y esa misma frase que había escrito tantos años atrás. El honor antes que la comodidad. Apareció gente, viejos marines, tranquilos médicos del ejército, un hombre de la guardia costera que no había hablado con su familia en 20 años, pero que venía todos los viernes solo para beber café quemado y hablar sobre el clima. Me contaron historias de familias rotas, de esposas moribundas, de visitas a hospitales a las que no acudía nadie excepto un voluntario con un chaleco y una bandera doblada. Uno de ellos, Harold, un técnico de radio de la Marina de 91 años, rompió a llorar cuando le dije que cubriríamos su alquiler y enviaríamos una enfermera 2 veces por semana. Me tomó la mano y susurró, pensé que ya no me recordarían más. El periódico local hizo un artículo sobre nosotros. Página principal. La nieta convierte la traición en hermandad. La Fundación Hall sirve a los veteranos olvidados. Mi madre me envió una captura de pantalla. Sin palabras, solo un signo de interrogación rojo. No respondí porque no había nada que decir. Tuvieron su oportunidad de aparecer y no lo hicieron. Un año después, celebramos nuestro primer evento del Día de los Caídos. No el grande con banderas, discursos y desfiles. El nuestro era diferente.
Una ceremonia tranquila en el patio trasero de la antigua casa señorial. 37 sillas plegables. Una mesa con tarjetas con nombres. Una silla vacía al frente con la foto del abuelo y una única estrella de bronce sobre un cuadrado de terciopelo. Me levanté para hablar. Dijo la verdad sobre la guerra, sobre la ausencia, sobre cómo el legado no es lo que uno deja en su testamento. Es quien aparece cuando nadie está mirando. Leí las últimas palabras que mi abuelo me escribió. Al final, no luches por los aplausos. Lucha por los que no están en la sala para aplaudir. Cuando terminó la ceremonia, un hombre vestido de gala se acercó a mí. Finales de los años 30, insignia del sello, pecho lleno de cintas. Dijo, serví con tu primo, Michael. Me contó lo que tu familia intentó hacer. Me puse tenso, listo para recibir un sermón. Pero el hombre sonrió lenta y segura. Estoy muy orgulloso de ti, dijo. Hay que tener agallas para caminar solo. Sigo visitando la tumba cada pocos meses. No por obligación, ni siquiera por pena, solo para reflexionar. Para sentarme, respirar ese aire limpio y saber que, por muy ruidoso que se ponga el mundo, una vez elegí el camino más difícil y me quedé. Me quedé con la mujer que me crió. Me quedé cuando los demás se fueron. Me quedé lo suficiente para estrechar una mano, firmar un papel y llevar un legado que la sangre sola no pudo forjar. Hay quienes heredan dinero. Yo heredé un propósito. Y a diferencia del dinero, el propósito no se agota. Crece en silencio. Como el honor. Si esta historia te quedó grabada, solo te pedimos una cosa, recuérdala. No por el uniforme, ni por la lucha, sino por el silencio que mantuvo cuando otros gritaron sobre la verdad. Esto es Venganza Justa, y contamos historias que nadie más contará. Suscríbete si sigues aquí. Significa que estabas destinado a estar.